Número 10. El libro de Enoch. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, cambiaron la historia para siempre. Uno de los textos más misteriosos es el libro de Enoch. El libro de Enoch fue escrito por un autor desconocido, alrededor del año 200 a.C. Esta antigua historia entra en detalles acerca de dónde venimos. Habla de la caída de los vigilantes o ángeles como se menciona en Génesis en la Biblia. El libro de Enoch habla exactamente de lo que supuestamente sucedió en el amanecer de los tiempos. El libro dice que después de que Dios hizo a Adán y Adán y Eva poblaron el mundo con sus parientes, vinieron los ángeles. Dios envió un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes para cuidar a la humanidad, su creación más adorada. Los ángeles viajaron del cielo a la tierra y su único trabajo era vigilar a la humanidad, observarla y cuidarla, pero en lugar de eso los vigilantes se corrompieron por su propia lujuria, tentados por la belleza de las mujeres humanas. El libro de Enoch habla de cómo los ángeles de Dios cayeron en tentación, tomaron mujeres humanas como esposas y engendraron abominaciones contra Dios. Las abominaciones se llamaban Nefilim, eran bestias despreciables mucho más grandes que los humanos ordinarios, eran gigantes. Aunque los Nefilim se mencionan en la Biblia, el libro de Enoch profundiza más en lo que sucedió. Los gigantes se volvieron contra sus padres humanos y aterrorizaron a la humanidad. Trajeron el pecado incontrolable al mundo, devoraron carne, mataron animales y bebieron sangre. El jefe de los ángeles caídos, Azazel, les mostró a los hombres cómo defenderse. El ángel les enseñó acerca de las armas, la guerra, la magia oscura y la impiedad en general. Azazel animó a los humanos a ser viles y malos, y poco después los humanos comenzaron a cometer pecados horribles y se corrompieron sin posibilidad de regeneración. El libro sigue la misma filosofía que la Biblia, pero dice que Dios creó a los humanos, pero que los humanos fueron corrompidos por un grupo de ángeles caídos malvados. Entonces la corrupción creció a tal grado que Dios envió un diluvio para limpiar el mundo. Esto refrescó al mundo y a los humanos, que se les permitió volver a intentarlo sin la influencia de los ángeles malignos y los cobardes Nefilim. Los estudiosos de la Biblia no consideran que el libro de Enoch sea un canon de las escrituras. Se considera apócrifo, un texto religioso que fue excluido, probablemente porque era tan atrevido. Solo los miembros de la Iglesia Ortodoxa Etíope creen que el libro de Enoch es verdadero. Está preservado en su totalidad en la Iglesia de Etiopía y está incluido en su Biblia, ya que era una escritura divina. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar el canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte, unirte a la familia de Lo Puedes Creer y seguir disfrutando de nuestros videos. Número 9. Los dioses de Mesopotamia. Mesopotamia era un lugar rico en mitología. Alrededor del tercer milenio a.C., hace unos 5000 años, había muchos dioses adorados por las primeras civilizaciones. Muchos eran similares, pero cada cultura tenía sus propias peculiaridades especiales en lo que respecta a la religión. A pesar de tener tantas deidades y mitos increíbles, no hubo una sola idea unificada sobre cómo se produjo la creación. La mayoría de los dioses estaban asociados con las fuerzas naturales, pero no había un solo mito que detallara cómo se formaron los humanos o cómo se creó el mundo. Para los mesopotámicos, especialmente los primeros sumerios, se suponía que la tierra y los cielos siempre existieron. Sin embargo, creían que antes de los humanos y los dioses, el mundo estaba oscuro y los cielos vacíos. No había sol ni luna, y todo lo que existía era oscuridad. La tierra era verde y los océanos eran azules, pero no había vida ni vegetación. Esto es lo que los científicos saben basándose en antiguos poemas sumerios descubiertos entre las ruinas de su civilización perdida hace mucho tiempo. La mayor parte de lo que se sabe proviene del mito de Gilgamesh y el inframundo. La historia comienza con los dioses y el universo ya existentes, pero sí menciona que hace mucho tiempo se unieron la tierra y los cielos y llegaron los dioses para crear a la humanidad. Luego los grandes dioses se repartieron los trabajos necesarios para cuidar del hombre, la tierra y el más allá. Algunos dioses cuidaban la luz del sol, mientras que otros cuidaban los mares. Estos fueron algunos de los primeros dioses creados por la mente humana. A diferencia del dios cristiano, los dioses mesopotámicos no crearon a los humanos por diversión. La humanidad, en cambio, fue creada para proveer a los dioses. Este tema es común en todas las epopeyas sumerias, como el debate entre el grano y el barco. En la mayoría de estas epopeyas, la tierra ya existe en un estado estéril. La gente andaba desnuda mientras comía hierba y bebía de los estanques. En aquel entonces, los humanos no éramos más que animales aburridos. Los dioses tenían la tarea de cuidar de todo el planeta, pero cuando se cansaron de hacer eso, el dios de la sabiduría, Enki, nos dotó de inteligencia. De esta manera, los humanos podríamos cuidar la tierra y los dioses podrían irse de vacaciones eternas. Número 8. Creación egipcia. Los antiguos egipcios tenían un panteón de dioses antropomórficos. Conectaron todas sus deidades más grandes con los animales que vieron en su entorno. Todo sobre la religión egipcia primitiva se basaba en la naturaleza, al igual que su mito de la creación. El dios egipcio más importante era Re, a veces deletreado Ra, el creador y gobernante del sol. Los egipcios creían que Re se movía de este a oeste a través del cielo en forma de sol todos los días. Era el símbolo de la vida y el renacimiento, y cada noche el dios solar descendía al inframundo, donde luchaba contra la eterna
eterna serpiente Apophis, y si ganaba la batalla, lo que siempre hacía, se elevaba en el cielo a la mañana siguiente. También se creía que Re era el creador de la humanidad. Los egipcios pensaban que al principio de todo había 8 dioses primitivos. Los 8 dioses nacieron de un huevo cósmico en el centro del universo. Uno de los dioses nacidos del huevo fue Re, quien moldeó a los seres humanos para que vivieran en la Tierra. Algunos mitos dicen que el huevo cósmico fue puesto por una especie de ganso galáctico llamado Gran Cacariador, pero otra versión del mito dice que fue un ibis gigante. El escarabajo era un símbolo muy importante para los egipcios. Su mito de la creación dice que una vez que la luz de Re brilló en el mundo, el escarabajo emergió de una flor de loto. El escarabajo luego se transformó en un niño que comenzó a llorar, y el resto de la humanidad se formó a partir de las lágrimas de ese niño. Número 7. El Enuma Elish. Cuando se habla de la antigua Babilonia, es importante recordar cuándo exactamente se formaron como una poderosa civilización. Sí, prosperaron en Mesopotamia, pero Babilonia era una civilización mucho más joven que Akkad y Sumer. Adoptaron muchas de las mismas ideas y adoraron a dioses similares, pero Babilonia surgió miles de años después de las primeras civilizaciones. Esto significa que sus creencias habían evolucionado desde las primeras ideas sobre la religión. Los babilonios tenían algo llamado Enuma Elish. Era la historia del mito de su creación, contando la historia del gran dios Marduk. Sin embargo, el libro no fue escrito en papel. Los arqueólogos lo encontraron pieza por pieza garabateado en tablillas de arcilla en las ciudades abandonadas de Ashur, Kis, Sultan Tepe, Nínive y otras, y los mitos probablemente fueron tallados en piedra alrededor del 1200 a.C. Sin embargo, las copias más antiguas podrían provenir de la era de Hammurabi, entre 1792 y 1750 a.C. Hammurabi fue el líder babilónico que elevó a Marduk al dios principal, abriendo un nuevo capítulo en la religión mesopotámica. El Enuma Elish cuenta la historia de la creación. Al principio había un caos de remolinos de agua por todas partes, pero entonces el agua se dividió. El agua dulce se convirtió en el dios Apsu, y el agua salada y amarga se convirtió en la diosa Tiamat. Y de esta unión surgieron los dioses más jóvenes, que eran tan molestos que Apsu decidió asesinarlos a todos. Sin embargo, Tiamat se enteró de este plan e informó a sus hijos. Los dioses jóvenes luego mataron a Apsu, lo que molestó a Tiamat. Luego hubo una gran guerra entre las fuerzas caóticas de los dioses antiguos y los dioses nuevos, y finalmente Marduk se levantó como el héroe que derrotó a los dioses mayores. Marduk luego tomó el cadáver de Tiamat y usó las fibras de su ser para formar la humanidad. Marduk luego creó a los humanos para que fueran esclavos y los encargó de mantener el orden en el mundo. Número 6. Nibiru y la teoría de los Anunnaki. La mayor parte del Enuma Elish se inspiró en los mitos sumerios anteriores, y los sumerios adoraban a un grupo de dioses conocidos como los Anunnaki. En la mayoría de los cuentos de Mesopotamia, independientemente de cómo se crearon los humanos, siempre fue para servir a los dioses, para hacer lo que ordenaban los Anunnaki. Hay muchos por ahí que creen que los Anunnaki son reales. No eran solo dioses de una sociedad muerta, eran seres reales que viajaron a nuestro planeta desde un mundo natal de Nibiru. Se dice que este planeta entra y sale de nuestro sistema solar cada 3600 años. Los Anunnaki y su planeta Nibiru se mencionan brevemente en el Enuma Elish, en la quinta tablilla, pero no hay nada específico acerca de que sean extraterrestres. La idea de que fuimos creados como una raza de trabajadores por viajeros interplanetarios vino de teóricos de la conspiración como el controvertido autor Zecharia Sitchin. Zecharia y otros eruditos como él han interpretado los mitos mesopotámicos de manera diferente a los arqueólogos convencionales. Han interpretado las historias como reales. Según sus teorías, los Anunnaki procedían de su mundo natal bien desarrollado e impulsaron nuestra evolución. Tomaron simios primitivos y los convirtieron en seres humanos inteligentes, pero su único objetivo era extraer oro, que podrían traer de vuelta a su propio planeta. Sin embargo, no hay casi nada en el camino de la evidencia para esta teoría, pero la NASA mencionó brevemente la posible existencia de un planeta misterioso que orbita alrededor de nuestro Sol en 1987. El científico de la NASA, John Anderson, admitió que el planeta X, también conocido como Nibiru, podría estar en algún lugar, pero nunca ha sido documentado. Todos los mitos de la creación están abiertos a la interpretación, al igual que todos los textos religiosos del planeta. ¿Quién sabe qué pensaban realmente los antiguos o qué secretos del universo podrían haber guardado? Tal vez nos pusieron aquí los extraterrestres y los mesopotámicos lo sabían, pero ¿cuál crees que es la verdad aquí? ¿Somos el producto de señores extraterrestres o los Anunnaki solo viven en el mito? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Número 5. Hora de soñar. Los grupos aborígenes de Australia tienen una idea muy diferente de cómo surgieron los humanos y el mundo, y se llama Dream Time. Al principio, los espíritus hicieron la tierra y la gente. Los espíritus también crearon los ríos, los pájaros, las rocas y las plantas. Los espíritus dieron a los primeros humanos las herramientas para cazar y otorgaron a cada tribu su propia tierra. Y cuando los pueblos prehistóricos soñaban, los espíritus los visitaban y susurraban verdades sagradas en sus oídos. Para los aborígenes australianos, el mundo fue creado por sus ancestros durante los sueños, en los arbores de los tiempos,
tiempos. Según ellos, el mundo no fue hecho por dioses, no hubo criaturas extrañas que descendieran de las estrellas, y ningún dios mayor luchó contra sus hijos jactanciosos. Todo fue construido en la naturaleza por el sueño y el poder de los espíritus. Es importante entender la forma en que los aborígenes pensaban en el mundo. Los espíritus no eran como deidades o seres mágicos. Los aborígenes creían que los grandes espíritus que vivían durante Dreamtime eran sus antepasados. La identidad de los antepasados variaba entre las tribus. Algunos creían que los ancestros eran humanos, mientras que otros pensaban que eran espíritus animales. En el territorio del norte, muchas tribus pensaron que sus ancestros eran serpientes enormes, pero en otras partes de Arnhem Land, las tribus creían que el espíritu Wangina creó el mundo. El mito de la creación de los aborígenes es mucho más antiguo que la mayoría de los demás. El Dreamtime probablemente comenzó como una explicación de por qué existieron hace unos 65.000 años. No era una religión, pero estaba bastante cerca. Los aborígenes creían que el mundo anterior a la humanidad había sido una extensión vacía de la nada. Pensaron esto porque sus ancestros se lo dijeron, y no tenían motivos para dudar de sus parientes antiguos. El Dreamtime también fue único en el sentido de que no fue un evento singular. Los aborígenes creían que Dreamtime nunca terminaba. Fue visto como una especie continua, siempre presente en todo momento. Siempre estaban en el tiempo del sueño y cuando terminara el mundo, como sabían, volvería a la oscuridad. Número 4. Viracocha. En la región de los antiguos incas, Viracocha era la deidad suprema. Él era el dios creador responsable de la formación de la tierra y todo lo que hay en ella. Viracocha creó a todos los demás dioses incas, hizo el sol, la luna y el universo. Toda la materia sólida fue forjada por Viracocha. El inca dijo que cuando Viracocha finalmente terminó de construir todo lo que existía, dirigió su atención a la humanidad. Se dice que Dios le dio a los humanos primitivos la capacidad de ser civilizados, les regaló arte y les mostró cómo ser grandes ingenieros, les enseñó matemáticas y arquitectura. Y cuando Viracocha había dado todo el conocimiento que pudo al Inca, huyó por el Océano Pacífico. El Inca creía que Viracocha regresaría algún día, pero mientras tanto, los observaba desde lejos y siempre juzgaba. A diferencia de la historia estándar de la creación en Mesopotamia y en el cristianismo, en la que Dios hace que los humanos sean su primer intento, Viracocha fracasó. Su primer intento de crear una forma de vida fue un desastre total. Primero hizo gigantes, una raza de enormes criaturas parecidas a humanos que moldeó a partir de piedra sólida. Al igual que los Nefilim, las monstruosidades gigantes que causaron que Dios inundara al mundo en la Biblia, las primeras creaciones de Viracocha resultaron demasiado rebeldes y tuvieron que ser destruidas. Entonces en este cuento Viracocha envió una gran inundación. Es exactamente la misma historia, aunque con algunos cambios sutiles, pero la esencia es en gran medida la misma. Sin embargo, esto plantea algunas preguntas bastante inusuales. ¿Y si realmente hubiera gigantes en el mundo antes de que existieran las personas? Tantas culturas antiguas hablan de gigantes en sus mitos de creación, que parece ridículo al menos no aceptar la idea. Los científicos y los arqueólogos no suelen creer en los gigantes, pero eso podría deberse a que aún no han encontrado la evidencia correcta. Número 3. Creación mormona. Joseph Smith fue el profeta detrás de la creación de la iglesia mormona. Tomó la primera oración de la Biblia. Al principio Dios creó el cielo y la tierra y la convirtió en algo completamente imaginativo. El mormonismo comenzó en Nueva York en la década de 1820 y es uno de los movimientos religiosos más nuevos que se extendió por todo el país. El libro del Mormón, etiquetado como otro testamento de Jesucristo, enseña algunos principios muy inusuales que no encontrarás en el cristianismo. Los mormones son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como les gusta que los llamen, tienen su propia cosmología única. José Smith creía que Dios era el padre de nuestros espíritus. Dios también tiene una esposa según las creencias mormonas, pero no solo una esposa, tiene millones de esposas espirituales con las que propagó millones de diminutos bebés espirituales. Todos estos bebés espirituales viven en el reino espiritual, que existía antes de la creación de la tierra física en la que vivimos hoy. Los mormones creen que estos niños espirituales están todos en el reino de los espíritus esperando nacer en cuerpos humanos. Imagina un gran espacio vacío poblado por espíritus resplandecientes y cada vez que nace una persona, uno de los espíritus se desliza en su cuerpo. El mormonismo enseña que Jesucristo fue uno de los primeros espíritus en ser puestos en un cuerpo. Como uno de los primeros en llegar, a Jesús se le dio la tarea de redimir a los humanos terrenales. Otro de los primeros hijos espirituales fue Lucifer, quien se rebeló y se convirtió en Satanás. Lucifer quería tener el trabajo de Jesús, pero el consejo de los dioses se lo negó, por lo que se volvió malvado. En el mormonismo, Satanás se parece mucho más a un supervillano hastiado. La teología mormona juega con muchas ideas. Está Elohim, que es el padre de todos los bebés espirituales, y el consejo de los dioses también juega un papel. Y luego está Jehová, también conocido como Jesucristo. Pero José Smith nunca dijo que Dios creó el mundo. Él era solo el supervisor de la creación. El reino espiritual trabajó en conjunto para dar forma a la existencia. Tampoco era la primera vez que se hacía algo así. Elohim, o Dios, basado en las creencias mormonas, ayudó en la estructuración de muchos planetas diferentes y otros reinos de existencia. Si se va a ir de aquí hoy con una pieza de información sobre el mormonismo memorizada, debería ser esta. Los mormones creen en un mundo espiritual lleno de espíritus bebés y cada uno de nosotros tiene uno de los espíritus bebés dentro de nosotros. Número 2.
Evolución y mutación. La mayoría de los científicos te dirán que los seres humanos fueron creados a través de la evolución y la suerte. No había un gran dios o fuerza mágica responsable de la humanidad. La espuma del mar en el océano golpeó las rocas de tal manera que los microorganismos se hicieron realidad, y después de millones de años y miles de millones de años de evolución, los humanos evolucionaron de los simios y se apoderaron del mundo. Es cruda pero efectiva como explicación científica de por qué existimos. Los investigadores dicen que la única razón por la que nos volvimos tan inteligentes es gracias a una mutación. Los humanos modernos fueron dotados con una mutación especial que funciona para impulsar el crecimiento de las neuronas en nuestra neocorteza. Esta es la parte del cerebro de donde obtenemos nuestra inteligencia superior. Es una parte del cerebro que nuestros primos neandertales nunca tuvieron. Annalyn Pinson, del Instituto Max Planck de Biología Celular Molecular, dice que los científicos asumen que las neuronas adicionales nos hacen más inteligentes, pero en realidad nunca se ha demostrado que esto sea así. Solo pueden plantear la hipótesis de que tener más neuronas y una neocorteza más grande nos permitió ser más astutos que nuestros compañeros monos. Es posible que sin la mutación nunca hubiéramos desarrollado suficiente inteligencia para organizarnos mejor que un grupo de babuinos. Podría ser que la única razón por la que estamos en una sociedad civilizada con tecnología se debe a un accidente aleatorio en nuestros genes. Los científicos incluso dicen que podríamos ser las únicas criaturas inteligentes con tecnología en todo el universo. Nos llevó 4.500 millones de años desarrollarnos en este planeta. Entonces, las posibilidades de que vuelva a suceder de manera similar, incluso cuando se mira la inmensidad del espacio, son minúsculas. Número 1. Hielo y fuego. Cuando alguien dice la palabra vikingo, lo primero que le viene a la mente es probablemente un guerrero escandinavo, pero la verdad es que los vikingos eran un subconjunto de los nórdicos. Los nórdicos vivieron en Escandinavia mucho antes de que emergieran los vikingos. Consistían en muchas comunidades tribales que se remontaban a miles de años. El origen de los nórdicos como pueblo es extremadamente misterioso, porque no dejaron mucha evidencia de sí mismos. Los científicos conocen algunos detalles, pero gran parte de su historia es oscura. Tomemos como ejemplo el mito de la creación. Solo un pequeño número de fuentes ha revelado información sobre cómo los nórdicos creían que llegaron al mundo. Y sí, estas creencias influyeron en los mitos y leyendas de los vikingos. Los nórdicos creían que al principio había un vacío de oscuridad llamado Ginnungagap. Entonces, sin absolutamente ninguna razón, otros dos reinos brotaron a la existencia. Estos eran los reinos de Niflheim y Muspelheim. Niflheim era el lugar de la oscuridad fría y eterna. Muspelheim era el lugar de un brillo intenso y un calor furioso. Y en Muspelheim vivía el gigante de fuego Surtur y sus legiones de demonios de lava. Durante este comienzo primitivo, se formó un manantial en la oscuridad de Ginnungagap. El río fluyó a través de la oscuridad y alimentó las raíces de lo que se convertía en Yggdrasil, el árbol del mundo. Las chispas y el calor de Muspelheim se perdieron en la oscuridad, derritiendo el hielo en Niflheim, y cuando estas dos fuerzas primordiales se encontraron, se crearon los gigantes. Al igual que con el mito de la creación inca y el mito de la creación cristiana, los vikingos creían que los gigantes existían antes que ellos. Los gigantes fueron los creadores de todos los demás seres, hicieron a los humanos y a los dioses como Odín y Loki. También ayudaron a dar forma a los 9 reinos del mundo de la mitología nórdica. El planeta Tierra se formó a partir del cadáver del gigante Ymir después de su muerte. Su sangre se convirtió en el mar y los ríos de su cerebro se convirtió en el cielo. Las chispas de Muspelheim formaron las estrellas y los hombres vivieron junto a los enanos en paz y prosperidad. Gracias por ver el video. ¿Cómo crees que se crearon los humanos? ¿Dioses, extraterrestres o evolución? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!